No sé yo, sí, es muy habitual que a los 10 días, literalmente a los 10 días de tomar posesión, un presidente que ha sido elegido con el 56% de los votos, no sé yo si es muy normal que a los 10 días se le haga cacerolazos, protestas, que se alce la voz, en definitiva, contra lo que quiere hacer, contra lo que prometió hacer en todo momento, desde luego. Pero ha ocurrido, ya ha ocurrido en Argentina. Anticipábamos ayer que el de hoy, que el del 20 de diciembre, también lo será hoy el del 21 de diciembre, serían fechas complicadas, van a ser unas navidades complicadas, qué duda cabe. Lo que uno nunca se espera es la magnitud del ajuste, la magnitud del recorte, la magnitud, dice hoy los periódicos con cierta mirada internacional y con cierta proyección internacional, la magnitud de la venta de Argentina. Argentina, el Estado, es hoy un poco más pequeño. Y vamos a ver cuánto de más pequeño es a partir de los próximos meses, si es que Milei resiste en el cargo. Recordemos que ha sido elegido para 4 años, lleva solo 10 días. Con nocturnidad y alevosía, a partir de las 9 de la noche compareció el presidente argentino, lo hizo rodeado de sus ministros, son pocos, así que cupieron todos en el plano, para anunciar solo 30, un porcentaje bajo, de las 300 medidas que lleva ya el DNU, el decreto urgente aprobado por su gobierno, que es básicamente sentar las bases de cómo va a ser el mandato de Javier Milei. Y no ha habido sorpresas, una liberalización extrema, un neoliberalismo al extremo que supera incluso al neoliberalismo de la época de Menem, de la década de Menem, de la década de los 90, y que llega en un momento en el que muchas personas no tienen ni siquiera para comer. No es que Argentina esté bien, es que Argentina está estrellada. Argentina es un país en el colapso, Argentina es un país en el caos, Argentina es un país que se vende. Vamos a empezar a contar algunas de las medidas que Javier Milei aprobó este miércoles en horario nocturno, en horario de prime time, y que tuvieron una respuesta clara, contundente y rápida con cacerolazos. Básicamente, el presidente, estoy leyendo en el país, presentó un decreto que deroga leyes, elimina decenas de regulaciones estatales, habilita la privatización de empresas públicas como la petrolera YPF, uno de los sectores clave, que fue nacionalizado por el gobierno de Cristina Kirchner en el año 2012. Recordemos que esto generó tiranteces diplomáticas con España porque la propietaria anterior de YPF a la que se nacionalizó era Repsol. Y abre la puerta a las operaciones en dólares, que es básicamente su gran proyecto, dolarizar la economía, que decaiga, que se devalúe hasta el infinito el peso argentino y que la nueva moneda pase a ser el dólar estadounidense. Además, da el puntapié inicial para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud. Estas nuevas normativas hay que explicar que tienen que pasar ahora por Congreso y Senado, pero los partidos políticos no van a poder añadir modificaciones a ninguna de las leyes aprobadas. Es decir, o aprueban las 300 leyes o rechazan las 300 leyes, pero no pueden aprobar cambios. Y para que quede rechazado este decreto de urgencia del presidente Milei, es necesario que se rechace en los dos casos, en los dos parlamentos, las medidas. Esto es complicado para el gobierno de Milei porque no tiene una mayoría, está sostenido sobre un apoyo parlamentario muy débil, incluso si contamos al PRO también, porque recordemos que los radicales, la otra parte de Juntos por el Cambio, protestó y dijo que no iba a apoyar al presidente Milei. De hecho, prácticamente está roto Juntos por el Cambio. No podemos hablar ahora mismo de la coalición Juntos por el Cambio porque prácticamente no existe ya. Bueno, las nuevas normas van a estar vigentes desde ya. Es decir, primero entran en vigencia y luego pasan al Parlamento, que podrá aprobarlo o rechazarlo. El discurso fue breve. Fueron 15 minutos, se leyeron
30 de esas 300 reformas que contiene el texto que se va a publicar en el Boletín Oficial de Argentina. Entre ellas, derogación de las leyes que obligaban a las empresas a garantizar el abastecimiento en el país de alimentos y a los supermercados a señalizar qué precios son más bajos en los productos básicos. Además, se eliminan las normativas de promoción industrial en las zonas desfavorecidas, se elimina la ley de alquileres que fijaba límites a los aumentos por semestre para los inquilinos y además se elimina la legislación que impide la privatización de empresas públicas. Hay varias cosas muy interesantes. En un país con un 160% que no se garantice el abastecimiento de alimentos es grave. Que no se promocionen los alimentos que tienen precios más bajos para una ciudadanía que está empobrecida. Recordemos que el 40% de la población argentina es pobre. Es complicado y va a ser complicado que los caseros puedan subir el precio de los alquileres tal y como quieran en un país que tiene un 160% de inflación. Es grave. Se regulan los alquileres en un país como España, donde la inflación actual es del 3%. ¿Qué pasaría si no se regulara la subida de los alquileres en España? Imaginaros en un país con un 160% de inflación. Además, los clubes de fútbol pueden privatizarse, pueden ser sociedades anónimas. Los extranjeros no van a tener límites para comprar tierras, es decir, se abre la puerta a que haya grandes hectáreas de terreno compradas, adquiridas por personas que no son de Argentina. Se abre la puerta al gran negocio del suelo. Y además se van a poder hacer operaciones en dólares sin impedimento alguno. En el sistema de salud, esto también es fuerte, los seguros privados van a poder fijar libremente los precios a partir de ahora, van a poder cobrar lo que deseen. Mientras lo que se conoce como la obra social, que son esos seguros vinculados a los sindicatos en las empresas, van a tener regulaciones más flexibles aún. Hay muchas cosas que aún queda leer la letra pequeña. Y algún cambio interesante, por cierto, la receta médica electrónica llega. La idea es agilizar trámites y reducir costes. Desde luego, se eliminan buena parte de las regulaciones a los negocios, se eliminan buena parte de las regulaciones a importaciones y exportaciones y se eliminan buena parte de las protecciones que tenía la ciudadanía, además de que empresas que eran públicas pasan a ser privadas. Esto acabó con un cacerolazo por parte de la población argentina. Vamos a ver en una cadena de vídeos ya para terminar, primero cómo habló Milei, qué dijo Milei, qué pasó con los cacerolazos, y viniendo de una primera manifestación de los dirigentes sindicalistas al mediodía, que acabó con Milei en la policía de la ciudad de Buenos Aires, la policía de la ciudad autónoma de Buenos Aires, diciendo, viendo cual gran hermano cómo estaban las calles, y que acabó con cortes de calles, lo que precisamente había prometido la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que no ocurriría, que pese a todo vendió su plan como un éxito. ¿Qué día el de ayer en Argentina, no? Primero se prohíbe manifestarse cortando calles, como ocurre en todos los países democráticos del mundo, y luego se empieza a vender el país argentino. Como dijo El País, Milei inicia el desguace del Estado. Y no se podrá decir que no se avisó. No se podrá decir que no se avisó. Argentina evoluciona a partir de un recorte claro de los derechos, de las libertades y de las protecciones que en buena parte los dirigentes políticos de los últimos años han sabido otorgar ante un clima político, social y económico en colapso, en caída libre. ¿Qué va a pasar ahora? Esa es la gran incógnita. Así fue el día de ayer en Argentina. 2. Derogación de la ley de abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos. 3. Derogación de la ley de góndolas para que el Estado deje de entrometerse en las decisiones de los comerciantes argentinos.
4. Derogación de la ley del compre nacional que solo beneficia a determinados actores del poder. 5. Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía para evitar la persecución de las empresas. Nosotros estamos llevando adelante una política de transformación profunda. Ayer mostramos que es posible el orden en la Argentina y